Electrolysis is the decomposition of a compound in a solution or in a molten state brought about by the passage of an electric current through it. In electrolysis, a substance in molten state or in a solution which conducts electricity is called electrolyte. In molten sodium chloride, sodium ions and chlorine ions are freely moving. 2 platinum rods would be used as electrodes. The electrode which is connected to the positive terminal of the battery will become anode, and the electrode which is connected to the negative terminal of the battery will be called cathode. The apparatus is set up as shown in the figure. When electricity passes through the molten sodium chloride, sodium ions, cations, move to the cathode, negative electrode. Similarly, chlorine ions, anions, move to the anode, positive electrode. At the cathode, sodium ions receive electrons from the cathode and discharge into sodium atoms, and then sodium atoms deposit at the cathode. Similarly, chlorine ions give off electrons to the anode and discharge into chlorine atoms, and the chlorine atoms combine with each other to become chlorine molecules. Chlorine gas is evolved. As a net result, we get sodium as cathode product and chlorine gas as anode product. La electrólisis o electrolisis del agua es un proceso mediante el cual conseguimos romperla, es decir, separarla en hidrógeno y oxígeno, haciendo pasar una corriente eléctrica continua por la misma. Por tanto, no se trata de un proceso espontáneo, sino de un proceso forzado mediante el paso de esta corriente eléctrica. En primer lugar, voy a conseguir unos electrodos de carbón procedentes de 2 pilas, como esta. Es muy importante que la pila no sea recargable ni tampoco alcalina. Las pilas alcalinas no llevan electrodo de carbón y además llevan hidróxido de potasio, que es una sustancia muy cáustica, con lo cual es peligrosa. Debe ser una pila normal y corriente, suelen poner en algunas heavy duty. Estas son pilas normales, no alcalinas, que llevan dentro una barrita de carbón. Voy a abrirlas, sacar la barrita de carbón. Esto que asoma, que va al polo positivo, es la barra de carbón, que es conductora de electricidad y es inerte, es decir, no va a reaccionar con ningún compuesto químico. Así la puedo sacar ya sin romperla, con cuidado, con un alicate. Aquí la tenemos. El resto lo podemos llevar a un contenedor de pilas usadas. Y ahora limpiamos la barrita con un papel y con un trozo de papel de lija la vamos a dejar impecable. Aquí tengo ya los 2 electrodos preparados y limpios. Voy a poner agua destilada en este recipiente. Y ahora voy a introducir los electrodos conectados a una pila de 4,5 voltios. También lo podría hacer, por supuesto, con una de 9. Pero voy a conectar en serie este miliamperímetro para observar la cantidad de corriente que circula por el circuito. Conecto el negro al negativo. Le voy a conectar aquí uno de los electrodos. Rojo al positivo. Lo conecto a uno de los bornes del miliamperímetro. Y ahora este otro rojo al otro borne del miliamperímetro, de forma que así cerraríamos el circuito. Coloco el otro electrodo de carbón y los introduzco en el agua. Observad cómo el miliamperímetro sigue a 0. Esto es debido a que el agua es muy mala conductora de la electricidad. Por tanto, hay que añadirle una sustancia que se conoce como electrolito para que pueda circular la electricidad. Este electrolito puede ser un ácido, una base o bien una sal. Voy a preparar una solución de cloruro de sodio o sal común en agua.
Y ahora añado la solución salina y observad cómo aumenta la conductividad eléctrica. Por supuesto que también podemos conectar el circuito directamente. Ahora que ya hemos comprobado que circula la electricidad. El electrodo que va al polo positivo de la pila se llama ánodo y el que va al negativo se llama cátodo. El ion hidrógeno, que es positivo, irá por tanto hacia el cátodo y por tanto en el polo negativo o cátodo se desprenderá hidrógeno. Por otro lado, en el polo positivo o ánodo se desprende cloro, puesto que el ion cloruro negativo es atraído hacia el polo positivo o ánodo. En la electrólisis del agua con cloruro de sodio no se desprende oxígeno, sino cloro, que en principio no es peligroso, aunque el cloro es un gas muy irritante y es un gas tóxico, pero lo hacemos en muy pequeñas cantidades y desprende un olor a piscina. Por otro lado, va quedando una pequeña cantidad de hidróxido de sodio disuelta que aumenta el pH de la solución. Voy a añadir unas gotas de solución de fluorftaleína para comprobarlo. Observad la coloración debida al pH alto que se produce gracias al hidróxido de sodio o sosa cáustica. Ahora voy a probar, en vez de con una pila, con una fuente de alimentación, para que veáis cómo se produce la electrólisis en mayor medida. ¿Y por qué he puesto electrodos de carbón? Vamos a poner unos de hierro a ver qué ocurre. En principio parece funcionar igual. Se produce la electrólisis. Observad el color amarillento. El cloro es un elemento muy reactivo que ataca al hierro. Por tanto, el trozo de hierro que está en el polo positivo, en el ánodo, está siendo atacado por el cloro y se produce cloruro de hierro, que es lo que hace que cambie el color del agua. Por tanto, necesitamos que los electrodos sean de un material suficientemente resistente a los ataques químicos, como es el grafito o, por ejemplo, el platino. Aparece también cloruro de hierro más concentrado alrededor del ánodo. Si queremos obtener exclusivamente hidrógeno y oxígeno, no nos sirve el cloruro de sodio como electrolito. Tendremos que pensar en otro. Hay algunos que utilizan el bicarbonato sódico, pero tiene un problema. Produce CO2 y además, en una pequeña cantidad, muy pequeña, produce monóxido de carbono, que es muy venenoso. Por tanto, vamos a utilizar sosa cáustica o hidróxido de sodio como electrolito. En el próximo episodio veremos cómo obtener hidrógeno y oxígeno y recogeremos en 2 tubos de ensayo estos gases para comprobar que el agua está compuesta por 2 partes de hidrógeno y 1 de oxígeno. Y antes de terminar, quiero enviar un cordial saludo a Ramiro de Mendoza, en Argentina, a Gerson de San Carlos, en Costa Rica, y a Paulo Cuellar del Instituto Nacional de la Sierra, en Santa Cruz, Bolivia. Nos vemos los lunes en CienciaVit. Electrolysis. Try this activity. Procedure. Take a solution of 1 gram copper sulfate in 50 milliliters water in a 100 milliliter capacity beaker.
use a thick plate of copper as anode and a carbon rod as cathode. Arrange the apparatus as shown in the figure and pass an electric current through the circuit for some time. Do you see any changes? In the above activity, copper appears to have deposited on the portion of the cathode immersed in the solution. How did this happen? When an electric current started flowing through the circuit, the cations, that is, Cu2 plus ions in the solution, got attracted towards the cathode. Cu atoms are formed when electrons coming out from the cathode combine with the Cu2 plus ions. A deposit of the copper appeared on the cathode. Even though the Cu2 plus ions in the solution were used up in this manner, the color of the solution remained the same. Because while electric current was on, electrons were removed from the Cu atoms of the anode and sent to the battery through the electric wire. The Cu2 plus ions, formed in this manner, entered the solution. In this way, decomposition of the solute in the solution took place due to the electric current. This is called electrolysis. There are two parts in the electrolysis process. These are the cathode reaction and the anode reaction. The two parts of the electrolysis process that take place in the above activity are shown below. Cathode reaction: Cu2 plus aqueous plus 2 electrons gives Cu solid. Anode reaction: Cu solid gives Cu2 plus aqueous plus 2 electrons. Electrolysis of water. Try this activity. Dissolve 2 grams salt in 500 milliliters pure water. Take 250 milliliters of this solution in a 500 milliliters capacity beaker. Connect 2 electrical wires to the positive and negative terminals of a power supply. Remove the insulating cladding from about 2 cm portions at the other ends of the wires. These are the 2 electrodes. Fill 2 test tubes up to the brim with the prepared dilute salt solution. Invert them on the electrodes without allowing any air to enter. Start the electric current under 6-volt potential difference from the power supply. Observe what happens in the test tubes after some time. 1. Did you see the gas bubbles forming near the electrodes at the test tubes? 2. Are these gases heavier or lighter than water? These gases are lighter than water as they are collected by downwards displacement of air. 3. Are the volumes of the gases collected over the solution in the 2 test tubes the same or different? No, they are different. It is found in the above activity that the volume of the gas formed near the cathode is double that of the gas formed near the anode. Scientists have shown that hydrogen gas is formed near the cathode and oxygen gas near the anode. From this, it is clear that electrolysis of water has taken place and its constituent elements have been released. The concerned electrode reactions are as follows. Cathode reaction: 2H2O liquid plus 2 electrons gives H2 gas plus 2OH minus aqueous. Anode reaction: 2H2O liquid gives O2 gas plus 4H plus aqueous plus 4 electrons. Test the solutions in the 2 test tubes with litmus paper. What do you see? Oxygen and hydrogen gas have no effect on litmus paper. Repeat the activity by using dilute H2SO4 as well as dilute NaOH as the electrolyte.